¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Punto de Ley aquí en Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza. Espero hayan tenido unas muy buenas semanas. El calor en Lima está totalmente sofocable. Sin embargo, como sé, lo hacen ustedes, lo hago yo y todos los ciudadanos, vamos con fuerza, seguimos trabajando, seguimos avanzando aquí en nuestra ciudad. El día de hoy, siendo Punto de Ley, un programa dedicado al ámbito jurídico, comentarios del mismo, esta vez vamos a hablar de temas académicos, a conversar un poco. En algún momento ya vamos a implementarnos también para poder tener llamadas en vivo, poder conversar con el público, pero queremos hablar sobre la violación sexual, sobre el delito de violación sexual. Así que quédense aquí para poder seguir conversando, tratando este tema tan delicado. Podríamos hablar sobre la violación sexual desde el tema histórico. ¿A dónde nos remontamos? Imperio Romano. En el Imperio Romano existía el delito de violación sexual. Sí, existía el delito de violación sexual. Pero hay unas cuestiones bastante curiosas, ¿no? Y lamentables también, porque al hombre históricamente lo deja mal, ¿no? Como ser de la especie que existe, de las especies que existen en la Tierra. ¿Por qué? Por ejemplo, existía la violación sexual en Roma entre un hombre y una mujer de distinta familia, a quien era forzada a tener relaciones sexuales. Si era tu esposa a la que sometías a la fuerza a mantener relaciones sexuales, no había delito. Si era tu esclava a la que sometías a la fuerza a mantener relaciones sexuales, tampoco había delito, ¿no? Solamente era a mujeres de una familia distinta a la tuya a la que forzabas a tener relaciones. ¿Cómo se pagaba o cuál era la condena para este delito en el Imperio Romano? Pues era la pena capital, la muerte, ¿no? Por ejemplo, otro dato curioso, no había violación entre hombres. O sea, me imagino que era un tema tan tabú que ni siquiera se comentaba de que dos hombres pudieran tocarse, ¿no? El tema era con las mujeres. ¿Qué pasaba si tú, miembro de una familia, violentabas a una esclava perteneciente a otra familia? ¿Se consideraba una violación sexual? Pues no se consideraba una violación sexual, se consideraba el delito de daños y tenías que resarcir al líder, al miembro de la otra familia, ¿no? De manera pecuniaria. Si la esclava era virgen, por ejemplo, tenía un mayor costo que una que no lo era. Entonces, así empieza la historia de la tratativa, digamos, legislativa en el Imperio Romano, ¿no? Pero vayamos a las épocas nuevas. ¿Cuáles son las problemáticas que hay? Lo cierto en los delitos sexuales, la violación sexual, y tal como lo menciona en alguna parte de la Corte Suprema, en alguna jurisprudencia, son delitos de clandestinidad. Eso es irrefutable. Es decir, se dan en un ámbito de confianza, en un ámbito personalísimo, ¿no? La mayoría de ellos, no todos siempre. Hemos visto, por ejemplo, hace poco, que una influencer española con su esposo acamparon en la India y vinieron 7 hombres y la violaron. Ahí no hay un ámbito de confianza. Ellas no pensaban que iban a aparecer esas personas y que iban a ser tan violentas. Pero en la mayoría de los casos se dan en ámbitos de confianza, familias, novios, primos, cuñados, tíos. Entonces, se considera un delito clandestino, de clandestinidad, lo cual lo hace complejo, difícil de probar. Siendo esto así, pues, la tratativa que se le da a los delitos sexuales dentro de la historia de nuestra jurisprudencia es diverso. Desde el Acuerdo Plenario 02 del 2005, que es un acuerdo de interpretaciones sobre la declaración de un testigo, de una víctima, de un coimputado, pero tiene su base en un hecho de violencia sexual. Mucha gente no lo sabe porque he visto que hasta en corrupción aplican ese acuerdo plenario.
pero tiene su base en los delitos de violencia sexual. Y por ejemplo, ¿qué dice aquí? Dice que la declaración de un coimputado por este tipo de hechos no puede tener el mismo valor o peso que la de un testigo, porque muchas veces este coimputado, con tal de salvar su pellejo, va a incriminar a la otra persona e intentar limpiarse, ¿no? Entonces, hay cuestiones periféricas que se deben de corroborar en ese delito. Como bien lo decíamos, en el mundo, por ejemplo, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco es el dato, el 37% de las mujeres en el mundo alguna vez han sufrido un hecho de violencia sexual. Claro que hay hechos que lo generalizamos, ¿no? De gran envergadura, como otros de envergadura menor, como son tocamientos, acoso, ¿no? Entonces, pero dicen que el 37% de las mujeres en el mundo han sido víctimas alguna vez de este tipo de delitos, de estos delitos sexuales, ¿no? Cifra lamentable, sí, cifra lamentable, entendiéndose de que el hombre es el animal racional, ¿no? Al que Dios le dio el don de poder pensar, de poder formar criterios, no como un perrito, como un gatito que ve a la gata y bueno, ¿no? Entonces, eso es bastante lamentable y habla mal de la historia del ser humano. Bien, ¿qué pasa en el caso? Es un caso real en el que una persona de tendencia homosexual masturba a un niño, hace que se erecte y hace que éste lo penetre por la vía anal, ¿no? Nuestro tipo penal, como habíamos especificado, no contempla directamente esa figura, pero sí la jurisprudencia ya lo incluyó y es lo conocido como la violación o una violación a la inversa y está condenado con las mismas penas. En este caso, esa persona es merecedora de una cadena perpetua por haberse metido con un menor de 14 años, ¿no? Es así de extenso, de delicado este delito. También tenemos, por ejemplo, el caso de las consecuencias de beber alcohol y mantener relaciones sexuales. Y en estos pronunciamientos sí yo no estoy de acuerdo. Les cuento uno, por ejemplo, un ejemplo que fue una ejecutoria superior y esta posición, a pesar que esa ejecutoria superior es del año 97, no ha variado. Porque hasta hace poco en una de Arequipa, de Lambayeque, si no me equivoco, en el año 2020, la reafirman, y es que dos personas van a una despedida de soltero, se quedan tomando, hombre y mujer, hasta las 6 de la mañana, van a un hotel y, bueno, mantienen relaciones sexuales. La chica al día siguiente denuncia y dice que estaba inconsciente. Entonces yo me pregunto, ¿el hombre también no estaba inconsciente en las mismas condiciones? ¿No hay una imputación a la víctima, ¿no? Por parte de la víctima también. ¿Qué nos dicen? El criterio es claro, o sea, tú no te puedes emborrachar y mantener relaciones sexuales así nomás con una mujer, porque una mujer en ese estado no es que te dé su consentimiento, sino que no está en capacidad de dar el consentimiento. O sea, a pesar que te diga sí, vamos al hotel, mantengamos relaciones, lo que te dice la jurisprudencia es no, ella no está en esas condiciones de acreditar eso, así que tú no deberías mantener relaciones con ella. Delicado, debatible, ¿no? Hay que tener cuidado, ya saben, a esos que les gustan andar emborrachando a las chicas, tienen que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Así que lo mejor es mantener tus relaciones sexuales de forma pues ecuánime, ¿no? Sin el consumo de ninguna droga, alcohol o otra sustancia. Sé que es difícil, a veces se malogra la fiesta, pero puede traerte responsabilidades. ¿Por qué? Te puedes encontrar con una persona que tiene pareja
y para justificar su infidelidad puede denunciarte. ¿Han pasado estos hechos? Sí, han pasado. Son cuestiones que se dan al día a día. Ahí digo algo, ¿no? Hay una casación del 2020 de la Corte Suprema también que nos habla de que el delito de violación, al ser un delito de clandestinidad, la declaración de la víctima ya constituye una prueba. Igual, personalmente no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque en cualquier otro delito una declaración tiene que corroborarse con elementos periféricos. No puede constituir desde ya una prueba. La Corte Suprema no, en este caso sí, porque son delitos de clandestinidad. Y la declaración de la víctima ya es una prueba. Cuidado con esa prueba, entonces pueden mandar a alguien en prisión preventiva con una sola declaración, como le pasó a un policía, un caso muy sonado, salió en la prensa, en el que su enamorada lo acusó de haberla violado, pasó prisión preventiva y después ella se desistió y dijo que había hecho esta denuncia por despecho porque ella la había dejado. Entonces, eso tenemos en estos delitos. Lamentablemente son de los más difíciles de probar, sí, pero también al haber cambiado los estándares de la prueba en nuestro historial jurisprudencial, historial jurisprudencial, al haber cambiado los estándares, también está siendo usado para generar denuncias falsas. He visto varios casos, he tenido la oportunidad ya, gracias a Dios, de salvar de sentencias condenatorias a personas que han estado dentro de los penales por estos casos. Así que lo digo con mucho ímpetu. Son casos muy delicados. Los juzgadores deben tener un parámetro probatorio alto, así cueste, ¿no? Un gran estándar que sobrepase la duda razonable, porque las penas son altas, 20 años, cadena perpetua, ¿no? En el caso de personas mayores de edad, en el caso de menores de 14. Entonces, es un delito bastante delicado y no se puede condenar a la ligera. No se puede condenar a la ligera. ¿Es difícil de manejarse? ¿Difícil la labor del juzgador? Sí, claro que sí. ¿Difícil la labor del fiscal? También. Investigar estos delitos es bastante difícil y complicado, ¿no? Hay interpretaciones psicológicas, debates periciales, ¿no? También difícil la labor del abogado, por supuesto que sí. Es una labor titánica. ¿Por qué? Porque el solo hecho de tener una denuncia de violación ya se presta una suspicacia, ya te convierte en el malo de la película, sin siquiera se haya corroborado el hecho, ¿no? Entonces, peor si salen los medios, olvídate que vas a ser crucificado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los delitos de violencia sexual, son bastante delicados. Nuestro sistema judicial aún se viene implementando técnicamente, académicamente, para poder afrontar esto. Muchos jueces no respetan los estándares de la prueba y simplemente por ser un hecho de violencia sexual sepultan a las personas. Eso hay que decirlo, lo he visto en la profesión. Entonces, hay que tener siempre el tino, la delicadeza para tocarlos. Y digo que es un delito complicado y hay que tener cuidado con las denuncias falsas que están llevando por lo menos a prisión preventiva a mucha gente y hasta algunas personas han purgado condena. Voy a contar algunos casos. Un caso suscitado en Corón, en provincia. Una persona condenada por violar a una menor de 14 años, haberla embarazado, y que esta llegado no es un niño producto de la violación. Lo condenaron a cadena perpetua, a pesar de que hay una jurisprudencia vinculante del año 2014 que dice que en los casos de violación donde hay embarazo o ha nacido un niño, es obligatorio la muestra de ADN. En este caso, que fue el año pasado,
No hubo eso. No hubo pericia de ADN y simplemente lo sepultaron en la cadena perpetua. Gracias a un recurso de revisión que hizo su abogado, se hizo el ADN y se dio cuenta de que él no era el papá. Y que existían otros móviles de otra persona, la que era responsable de haber mantenido relaciones sexuales con esa niña y no la otra persona. ¿Por qué? Se comprobó su inocencia. Imagínense la carga, el golpe moral de recibir una sentencia por cadena perpetua. Lo delicado que es. ¿Cuántos años ha estado preso ese señor esperando justicia? Cuán lamentable habrá sido para él recibir esa sentencia y saber que su vida iba a pasar, su vejez, y hasta que él fenezca en las mazmorras. Imagínense, gracias a Dios existió la labor de un gran abogado, un buen abogado que hizo esa gestión. No lo conozco, no sé quién es, pero cumplió con su función, cumplió con su labor y se obtuvo la libertad de esa persona. Veamos que esto es histórico en el Perú. ¿Se acuerdan del caso del monstruo Armendáriz? El monstruo Armendáriz era una persona, un loquito, un vaguito, que andaba por ahí, por las inmediaciones, incluso, si no me equivoco, vendía caramelitos. Y un niño apareció muerto cerca de la cueva donde él se quedaba, porque él se quedaba en un hueco durmiendo ahí en Armendáriz, en Miraflores. Entonces se le hizo un vapuleo mediático que terminó no más y menos en una condena a la pena de muerte cuando se aplicaba aquí en el Perú. Años después salió el perito que analizó al niño y dijo que ese niño había sido atropellado y no había sido violado, pero por la presión mediática decidió dar ese resultado. Qué lamentable hecho, qué lamentable. Hoy les hablo de las cosas que nadie quiere hablar, porque los delitos sexuales son tan delicados y generan tanta sensibilidad que no es para menos. Que nadie quiere hablar del lado oscuro de eso. Y hoy se los estamos tocando. Conozco otro tema también. Por ejemplo, lo conozco in situ, un caso denominado Los 5 de Sur o la Manada de Sur. Un caso donde no existe ninguna prueba en contra de estas personas, de estos 5 muchachos, y sin embargo, por presión mediática, por presión que utilizó también el presidente Vizcarra en su época, hay que decirlo con nombres, porque salió, el día que les iban a dar prisión preventiva a ellos, Vizcarra salió a dar un mensaje presidencial tocando un tema que solo podía verlo el Poder Judicial, y lo secuelaba Rosario Sacieta, quien todos los días en su programa del Canal 5 salía a presionar a los jueces para que condenen a esos chicos. No hay una sola prueba. En pericia médico legista, no estoy diciendo nombres, así que puedo decirlo, no había lesiones genitales, paragenitales, ni rasgos de haber mantenido relaciones sexuales por la vía vaginal. En la vía anal hay una fisura de 0.5 centímetros, algo que es mínimo. Si 5 personas te violan, te destrozan, pero 0.5 centímetros, todos los peritos, perito oficial oficial del Ministerio Público, de la parte de la agraviada, de la parte de los muchachos, llegaron a la conclusión que esos 0.5 eran tan pequeños que podrían haber sido de relaciones consentidas o que podrían haber sido incluso por un estreñimiento. La mamá de la menor declaró de que la hija había mantenido relaciones sexuales el mismo día con su enamorado. Nunca se descartó si esos 0.5 centímetros se los hicieron estas 5 personas, sus enamorados, ¿no? La chica confesó en su declaración que había mantenido juegos sexuales con estas personas, pero por el tema político, mediático, utilizado por la política, estos chicos están condenados a 20 años y tienen su lucha en la vía constitucional actualmente. O sea, es así como están funcionando nuestros procesos. El Poder Judicial, me parece,
que tendría que hacer una reestructura total de su organización y de sus filtros para nombrar jueces. Sean nombrados o supernumerarios. Con los nombrados jóvenes no hay problema. Se ve que son personas preparadas, implementadas en el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? En el sistema con rasgos garantistas. Pero los magistrados de mucha edad y con el mayor de los respetos a veces no quieren o se resisten, no todos, ojo, algunos, a los cambios, a los nuevos estándares, a dejar el inquisitivismo. Y también hay jueces supernumerarios, jueces nombrados provisionalmente, en que los filtros son muy bajos. Tengo que decirlo así, los filtros en sus nombramientos son muy bajos, omiten jueces especializados en civismo y ven estos temas y ya se imaginan cómo acaba. Entonces, pienso que tiene que haber una reestructuración del sistema. La Junta Nacional de Justicia, si es que nombran nuevos miembros de esta Junta, sería lo ideal que empiecen con ello, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartir conmigo. Hoy vengo con la mayor voluntad a decirle y a tratarle cosas que se ven en la práctica. Disculpen si se hieren susceptibilidades, pero es necesario que se conozcan todos estos puntos de vista. Creo que estamos hablando de un ámbito del debate académico. Entonces, esa es la situación. Volvemos la próxima semana, un cariño grande y muchos saludos y abrazos. No se olviden de seguir en sintonía de Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza y de Punto de Ley con Felipe Salas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina López y los invito a ver Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza, donde podrán ver noticias nacionales e internacionales que a usted y a mí nos interesan. Suscríbanse y compartan en nuestras redes sociales.